Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Rebagliati. Muchachos, la bienvenida a todos ustedes para poder hablar un poco, en este caso, de un caso clínico que hemos tenido en el hospital, obviamente, ¿sí? Y me gustaría por ahí que ustedes puedan participar, sobre todo en el chat. Para ello vamos a ir avanzando poco a poco en el caso y vamos a tratar de plantearles preguntas, ¿no? Según la experiencia que ustedes tienen y lo que hemos también llevado en el curso, ¿no? En general, hasta ahora es el momento. Vamos a poder por ahí quizás plantear algunos síntomas, síndromes importantes, ¿ya? Entonces vamos a empezar. El caso clínico, ¿sí? En el caso clínico se trata de paciente, iniciales, ahí están las iniciales, MRR, sexo masculino, edad 74 años tiene el paciente, ¿ya? 74 años, lugar de nacimiento, Piura, procedencia de Lima, ocupación vendedor, ¿no? Era un paciente que vendía mayormente inmuebles, ¿no? O sea, tenía un trabajo prácticamente de oficinista, ¿no? Era un vendedor, siempre es importante saber qué tipo de vendedor, ¿no? Era un paciente que vendía, pero digamos desde sus oficinas, de su casa, no tenía un trabajo pues demasiado activo, ¿no? Bueno, la fecha de ingreso a emergencia del hospital fue el 23 de enero, ¿ya? De 2013, y la fecha de ingreso al servicio, o sea, como lo vimos nosotros, 5 días después de haber venido a emergencia, ¿ya? Entonces, entre los antecedentes que tenemos acá en el paciente, una operación, ¿no? De apéndice hace 54 años, cuando era bastante joven. Luego se le hizo una cura quirúrgica de hernia inguinal izquierda, ¿no? Una hernia se le operó hace 30 años. Luego también una prostatectomía hace 4 años en el Hospital Angamos por una hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Son un trastorno benigno, a veces, ¿no? Hipertrofia benigna de próstata, que puede indicar posiblemente un cáncer más adelante, ¿no? Sin embargo, hasta ese momento simplemente se le había operado de la próstata, ¿no? Seguro por molestias de tipo de urgencia miccional, ¿no? Entre ellas, etcétera, ¿no? Y otro característica importante, ¿no? Que teníamos de antecedente era un ACV isquémico, ¿no? Hace un año. Ese es el antecedente que teníamos, ¿ya? ACV isquémico hace un año. Entonces, reacciones alérgicas al medicamento. Este paciente niega, ¿sí? No tenía ninguna RAM importante. Medicación habitual importantísimo, ¿no? No tenía ninguna, a pesar de los antecedentes, ¿ya? Medicación habitual ninguna. Hábitos nocivos. Consumía tabaco, 2 cigarrillos diarios desde los 20 años. Era una persona realmente que tenía un hábito tabáquico importante, ¿no? Viajes recientes niega. No tiene ningún viaje reciente. Crianza de animales también le preguntamos, ¿no? Siempre por ahí la causa infecciosa. Alimentación balanceada. Y antecedentes familiares de enfermedades, pues en los padres, en los hermanos, etcétera, también negados, ¿no? ¿Cuál fue el cuadro clínico de este paciente, ¿no? ¿Por qué llegó a la emergencia del Hospital Rebagliati? Muy importante. 5 meses antes del ingreso tuvo malestar general, aproximadamente, ¿no? 5 meses antes del ingreso tenía malestar general y dolor tipo ardor, refiere en ambos miembros inferiores, ¿sí? Entonces el dolor era un dolor tipo ardor, no era un dolor tipo punzante, tipo somático, en ambos miembros inferiores, ¿sí? Más o menos la distribución lo hace, eso ya que era como en calcetín, ¿no? O sea, como si fuera, el dolor era justamente agarrando casi toda la zona del calcetín, ¿no? De una media. Lo calculó en una escala visual analógica como de una intensidad 8 en 10, ¿no? Que desde luego ya es una intensidad severa, ¿no? 8 para 10 es severo. Un mes antes del ingreso, eso fue el inicio, ¿no? Un mes antes del ingreso se agrega además dolor articular, es importante, ¿no? En articulaciones de las manos y fiebre de 39 grados, a predominio vespertino que remitía parcialmente con paracetamol, o sea, le bajaba la fiebre con el paracetamol, ¿no? Una semana antes del ingreso, por persistencia de síntomas y para parecer marcada, acude al Hospital Angamos, ¿no? Una semana antes del ingreso.
donde es hospitalizado y catalogado como ACV isquémico, ¿no? Eso es justamente el antecedente que les había hablado, pero en realidad esta parte viene del antecedente, ¿no?, de Angamos. Una semana antes, por persistencia de síntomas y disminución de la fuerza, sí, habíamos hablado de la paraparesia en las clases de neurología. Paraparesia es disminución de fuerza en ambos miembros inferiores, ¿no? Les digo siempre que es inválido decir paraparesia de miembros inferiores, no es una redundancia, simplemente se dice paraparesia, ¿no? Disminución de la fuerza en los miembros inferiores. Entonces fue a Angamos y en Angamos le dijeron que, bueno, era un ACV isquémico probable, le dieron de alta, el paciente seguro ya no presentó mayor molestia y le aconsejan acudir al hospital para el estudio, ¿no? Digamos, estudio más avanzado, ¿no? Refiere también que se agrega dolor muscular generalizado, disartria y leve disfagia a sólidos. Se agrega también la debilidad de los miembros superiores, ¿no? Una debilidad también de los miembros superiores, y así acude a la emergencia del hospital Rebagliati, ¿no? Entonces ese es el cuadro clínico que nosotros vamos a recordar. Bueno, en el examen físico, este examen físico es un examen físico que se le hizo en piso, ¿ya? Este es el examen físico en piso. Paciente lo encontramos en una posición en decúbito dorsal obligado, ¿no? Quiere decir que el paciente estaba pues echado, ¿no?, mirando hacia arriba, obligado porque el paciente no podía moverse por el dolor incrementado y también en parte porque tenía disminución de fuerza, ¿no? La frecuencia cardíaca está en 24 por minuto, frecuencia respiratoria en 20, ¿no? Un poquito de taquicardia, presión arterial ligeramente elevada, 140-80, ¿no? Temperatura en este momento, bueno, tenía 37, pero ya sabemos que ha estado haciendo fiebre todos los días. Y ahora vamos a ver la curva de fiebre también que hizo el paciente, ¿eh? Saturación, como vemos acá, 98%, está dentro de los valores normales, ¿no? Al examen, digamos, de la actitud general, vemos que le hemos puesto un aparente mal estado general, aparente mal estado de nutrición y regular estado de hidratación. Era un paciente un poco adelgazado, ¿no? La piel, en el examen de la piel le encontramos tibia elástica, poco hidratada, palidez leve, importante, llenado capilar menor de 2 segundos. El llenado capilar, recuerden ustedes, nos indica obviamente el grado de perfusión que tienen en este caso las extremidades, ¿no? Por lo tanto, si este llenado capilar, cuando tú le presionas al paciente, ¿no?, le presionas al paciente la uña y lo sueltas, tiene que llenarse rápidamente de nuevamente color. Si demora más de 2 segundos, eso nos indica que el paciente tiene algún grado de hipoperfusión, ¿no? Casi siempre que se traduce en una hipotensión, ¿no? O sea, paciente que está hipotenso, chocado, y ya está pues obviamente con hipoperfusión. Miren, y dice que en pie derecho encontramos zonas de equimosis. Ahora vamos a verlo, zonas de equimosis en pie derecho. Cercanas a dedos del pie, tejido celular subcutáneo disminuido, no edemas, o sea, paciente medio adelgazado como les digo. Al tórax, murmullo vesicular pasa bien en ambos hemitórax, no ruidos agregados, no había ningún hallazgo anormal en el tórax. A nivel cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono de intensidad, tampoco no hay soplos, también paciente tenía un examen normal, ¿no? En el abdomen, blando, depresible, no dolorosa la palpación, superficial ni profunda. No encontramos visceromegalia y los ruidos hidroeros están conservados, ¿no? Algo importante en este paciente, el examen neurológico, lo encontramos al paciente, en un paciente que estaba postrado, como les digo, estaba echado, ¿sí? No podía moverse bien, pero estaba lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Tenía una disminución de fuerza muscular en las 4 extremidades, ¿no? Tenía disminución de fuerza. A predominio distal, ¿no? A predominio distal, sobre todo de las extremidades. Encontramos también hipotrofia muscular, leve disartria, pupilas normales, ¿no? Pupilas de buenos reflejos, isocóricas, de tamaño igual entre ambas. Sensibilidad, ojo, le decimos también sensibilidad conservada, ¿no? Babinski ausente, o sea, no había signo de Babinski y tampoco habían signos meningios, ¿no? En el sistema linfático no hay adenopatías palpables. Muy bien. Entonces me gustaría que más o menos con la historia que les he relatado, a ver si pudiéramos plantear algunos síntomas y signos importantes. A ver, chicos, ¿qué me dicen? A ver. Pueden escribir a través del chat
sus apreciaciones. A ver, vamos a ver. Reciben mensajes, ¿verdad? A través del chat. Vamos a poner acá síntomas y signos más importantes. A ver. ¿Me pueden compartir ustedes qué en el relato de este paciente que les ha parecido, digamos, importante? Muy bien, acá nos dicen fiebre. La fiebre estaba presente, eso es cierto. Es un signo quizás que no le he puesto mucho, pero vamos a ver ahora en la evolución del paciente que tenía fiebre. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Escriban nomás, chicos, escriban, porque en realidad esto es para... Acá no les estoy tomando examen, simplemente estamos, ¿no? Vamos a tratar de aplicar lo que hemos aprendido en el caso clínico, ¿ya? Entonces, por acá me dicen, doctor, fiebre. Fiebre, muy bien. A ver, ¿qué otras cosas importantes me dicen? Paraparesia, muy bien. Hipotrofia. Hipotrofia muscular, eso es muy bueno. ¿Qué más? A ver. Dolor en miembros inferiores y articulaciones. Vamos a ponerle dolor muscular, ¿qué les parece? Vamos a ponerle dolor articular. Muy bien. ¿Sí? Dolor articular también. La disartria, sí, también. La verdad es que la disartria es uno de los síntomas que me sorprendió en este paciente. Ahora vamos a verlo un poquito. Vamos a explorar un poco, ¿sí? Disfagia, también tiene un poco de disfagia. No era tan importante esto, eso sí les voy a decir acá. Les tengo que comentar porque no era tan importante. Parecía un dolor neuropático, es cierto, ¿sí? El dolor era un dolor urente, quemante. No era un dolor, ¿no? Aparentemente de tipo, obviamente, traumático, ¿no? O de esa manera. Muy bien, creo que hemos hablado de bastantes síntomas importantes, ¿sí? El dolor importante al inicio, ¿no? Sobre todo. Obviamente lo que nos preocupa en este paciente es la debilidad muscular, ¿no? Que está teniendo. Quizás han obviado por ahí un hallazgo del examen físico que era la equimosis, ¿no? Algunas zonas de equimosis en pie derecho, ¿sí? Acá parece que no les he leído esta parte, me la he salteado. Impresiona livedo reticulares, ¿no? Sí, se me ha salteado. Impresiona livedo reticular. Vamos a tener imagen de este paciente, no se preocupen, pero igual me gustaría que estemos por ahí planteando signos y síntomas importantes, ¿sí? Livedo reticulares, ¿ya? Livedo reticulares. Entonces, a ver quién me dice qué les parece de todos estos, cuál es el signo más importante. A ver, o si me dijeran, por ejemplo, ya hemos mencionado 9 signos, ¿sí? Más o menos 9 signos y síntomas, ¿ya? ¿Cuál de ustedes creen que es el más importante? A ver, me gustaría conocer su opinión. O sea que ya como ustedes han visto todo, ahora me digan, doctor, ¿sabe qué? Yo hago el diagnóstico con este signo, o con estos 2 o estos 3. A ver, ¿qué me dicen? Vamos a poner acá. Es algo importante esto, ¿eh? Esto me encanta siempre poner. Vamos a poner signos y síntomas cardinales. Vamos a poner cardinales. Que me llamen bastante la atención. Signos y síntomas cardinales. A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿qué opina el público? Ya son varios participantes. A ver, digan ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál de estos que hemos mencionado les parece que es uno muy importante para poder por ahí llegar al diagnóstico? ¿Sí? Acá vamos a aumentar lo que era las equimosis, ¿no? Las equimosis. A ver, ¿qué síntomas y signos ustedes piensan que pueden ser los más importantes? A ver, acá tengo algunas opiniones. Estamos en exacto. Ok, podemos ir planteando algunos diagnósticos, sí, pero me gustaría por ahí, exacto, que me digan, claro, los síntomas principales. Muy bien. Entonces, para uno de ustedes dice paraparesia, muy bien. Afección de la primera neurona.
Dolor muscular generalizado, muy bien. Dolor neuropático. Babinski está ausente, ¿eh? Babinski, no sé si les dije, eso es algo importante. Acá dice Babinski ausente, ¿eh? O sea, no hay Babinski. Exacto, muy bien, vamos por ahí. Ahí creo que vamos a ir un poco, sí, vamos a ir clarificando cosas. Primero, muy bien chicos, Babinski alejaría lo de daño de primera neurona. Ya vamos acá a hacer un recordaris. Primera neurona, dijimos que mayormente el paciente tiene una hemiparesia, vamos a ver, de tipo espástica, eso es algo característico. ¿Qué más dijimos? Primera neurona, dijimos también que hay Babinski. Dijimos que los reflejos están aumentados, ¿sí? Acá hay reflejos aumentados. Reflejos aumentados. Y también en estos pacientes, ¿sí? Dijimos que podía haber obviamente clonos, ¿sí? Clonos también puede haber, ¿ya? En el caso del paciente que tiene afección de segunda neurona, dijimos que la hemiparesia era de tipo flácida, ¿no? Hemiparesia flácida. Dijimos que además esos pacientes pueden tener más bien ausencia, no hay Babinski, y los reflejos van a estar bajos, ¿no? Hiporreflexia o arreflexia, ¿no? Acá vamos a tener más bien una atrofia muscular, ¿sí? Que nos puede hacer pensar en alguna patología. Muy bien. Sí, podría ser una posibilidad. Hay otra cosa importante, cuando tenemos un paciente que tiene paraparesia, a ver, cuando hay paraparesia. ¿Qué nos puede hacer pensar, en qué tenemos que pensar necesariamente cuando hay paraparesia? A ver, quiero que me digan. Cuando hay disminución de la fuerza de miembros inferiores. ¿Qué diagnóstico se les ocurre? Hemos visto eso, ¿se acuerdan? En neurología. ¿Qué diagnósticos? Exacto, vamos. Muy bien, por ahí he visto Guillain-Barré. ¿Qué más? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial importante del Guillain-Barré que comentamos en neurología? Uno del diagnóstico más importante, muchachos, es la mielopatía, ¿sí? Compromiso de médula espinal. ¿Por qué? Porque el compromiso de la médula espinal, dijimos, dependiendo del nivel donde sea, va a ocasionar una disminución de la fuerza muscular hacia abajo, ¿no? Entonces, eso podría ser, obviamente, un problema de médula. Sin embargo, ¿qué es lo que en este paciente no va con un problema de médula? Pues lo que no va es la sensibilidad. ¿Cómo está la sensibilidad en paciente que tiene daño de médula espinal, ¿no? Por ejemplo, traumatismos o tumores. ¿Cómo está la sensibilidad? Muy bien, disminuida, disminuida. ¿Se acuerdan que eso llamamos el nivel sensitivo? A eso llamamos el nivel sensitivo. ¿Sí? Entonces este paciente, mira, lo examinamos y la sensibilidad está conservada. Así que por ahí no va el asunto, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos pensar en este paciente? A ver. ¿Qué pedirían? Ahora vamos a ir un poquito antes de llegar pues, al diagnóstico. Vamos a preguntar qué pedirían. A ver. Vamos a ponerla acá. Y me gustaría que ustedes me digan exámenes a pedir. ¿Qué exámenes, no solamente de laboratorio, de sangre, sino también de imágenes, ustedes pedirían? A ver, vamos a ver. Quiero escucharlos. Tratando siempre obviamente de ir a lo más importante, básico también, pero dirigido a lo que estamos pensando. A ver, ¿qué exámenes vamos a pedir? A ver, me gustaría saber su opinión. ¿Qué exámenes pedirían en este paciente? ¿Qué exámenes de laboratorio? ¿Qué exámenes de imágenes? ¿Ustedes consideran que nos ayudaría en este paciente? A ver.
No sean tímidos, chicos. Sí, esta parte obviamente ya es un poco más, ¿no? Más complicada porque estamos ya hablando exacto, ¿qué vamos a nosotros pedir como médicos, ¿no? En realidad, exacto. A ver, acá me dicen electromiografía, muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Pediríamos una tomografía cerebral? No, ¿no? En realidad, porque... Electromiografía no, porque... Perdón, tomografía no, en realidad deberíamos pedir porque el paciente tiene un daño aparentemente de abajo, ¿no? Si es que lo tiene. ¿Qué más? A ver. Punción lumbar, muy bien. Punción lumbar. Ya hemos llegado a reumato, chicos, también. Quiero ver que me digan algo por ahí, a ver qué se les puede ocurrir de reumato. Electromiografía, punción lumbar, ¿qué más? La fiebre, ¿qué les haría pensar la fiebre, ¿no? El paciente tiene fiebre, ¿eh? Eso les he dicho desde un inicio, que exacto, muy bien, hemograma. Todo paciente que tiene fiebre hay que sacarle un hemograma, obviamente. ¿Qué más? Si hace fiebre, también sería importante hacerle cultivos. Muy bien. Vamos a pedirle cultivos, ¿no? Cultivos de sangre, cultivos de orina, porque en realidad no puede haber una bacteria quizás ahí que esté rondando y salga en el cultivo, ¿no? Y tal vez algo importante. ¿Qué más pueden pedir? ¿Les interesaría BCG? A ver qué me... Exacto, ajá, muy bien, ahí está. Proteína G y BCG, exacto, ¿no? BCG, muy bien. Reactante de fase aguda, exacto, ¿ah? Muy bien. La fiebre nos tiene que hacer acá obviamente pensar, ¿no? Los dolores musculares también, ¿no? Sí, los dolores musculares también. ¿Qué patología? Muy bien, perfil de coagulación, por supuesto. ¿Ves? Todas estas cositas que ustedes están diciéndome, tienen que ustedes pedirlas, pero obviamente en una, ¿no? O sea, no van a pedir un día una cosa y otro día otra cosa. Tienen que en una hacerlo todo, porque tienen que pedir tanto, ¿no? A veces. Hay una enfermedad, vamos ahora, antes de tener los resultados, quiero hablarles, que ustedes me digan, a ver, ¿hay alguna enfermedad reumatológica que puedan pensar? A ver. ¿Qué enfermedad reumatológica va más o menos con vasculitis? Bueno, a ver, vamos a poner acá. Muy bien. ¿Qué otra enfermedad reumatológica les puede hacer pensar en eso? A ver. A ver, quiero que uno de ustedes me diga, a ver, porque está más o menos, está relativamente importante, o sea, por ahí puedes traer el diagnóstico diferencial. Una más, chicos, a ver. Esclerodermia. La esclerodermia no va con problemas, digamos, de fuerza muscular, ¿no? Por ahí me dijeron muy bien que los síntomas principales les parecía que podía ser la fuerza muscular, ¿no? ¿Qué enfermedad reumatológica me va con fiebre, dolor muscular y pérdida de fuerza? A ver, ¿quién me dice? La polimialgia reumática también, sí, muy bien, es una enfermedad a considerar. La polimialgia reumática más que todo me da compromiso articular, muy bien. Pero ¿qué enfermedad me va con fiebre, dolor muscular y pérdida de fuerza? Ya, se lo estoy cantando. A ver, chicos. Fiebre, pérdida muscular y... Fiebre, pérdida muscular y dolor. Mira, miastenia... Acá tenemos muchas cosas en contra, sobre todo el dolor muscular, la fiebre que no debería haber en miastenia, obviamente no, puede suceder, pero no tiene por qué haber. La presentación quizás también, ¿no? Un poco de la paraparesia no frecuente en miastenia, ¿no? Empezamos más bien compromiso ocular. Creo que no se están acordando, así que voy a
les digo la respuesta, ¿no? No es el diagnóstico necesariamente, simplemente estamos conjeturando. A ver, ¿alguien más se atreve? A ver, por favor. Pérdida de fuerza muscular, fiebre y dolor. Les diré entonces. La polimiositis, ¿se acuerdan o no? Polimiositis. Una enfermedad que me puede dar, es una enfermedad inflamatoria autoinmune, ¿se acuerdan? De los músculos. Me da fiebre, me da dolor, muy bien, dermatomiositis, muy bien. Pero acuérdense que la polimiositis puede ir obviamente sin compromiso dérmico, ¿no? El paciente en este caso no tiene un compromiso dérmico evidente, pero la polimiositis sí. ¿Qué va en contra de polimiositis en este paciente? Que también está relativamente claro. A ver, ¿qué va en contra? A ver, ya es un diagnóstico fino. Acá obviamente estamos hablando ya de cosas mayores, ¿no? Ya estoy jugando con ustedes, pero estamos hablando ya de cosas un poco más complejas, ¿no? ¿Qué no va a favor de la polimiositis? El daño distal, ¿no? El daño distal, porque en la polimiositis, ¿qué problema mayormente es? Proximal. En la polimiositis es proximal, ¿sí? Pérdida de fuerza proximal. Entonces, eso quizás no va mucho. Muy bien. Vamos a ver los resultados que ustedes han pedido. A ver, vamos. Hemograma. Entonces, para la polimiositis, ¿qué pido? ¿Se acuerdan? CPK, ¿no? CPK. Vamos a ver. Eso también es importante que ustedes lo hubieran pedido ahí, CPK. Hemograma. Hemoglobina 11.8. BCM, ¿no? Volumen corpuscular medio de 85.5, están en valores normales, ¿no? Hemoglobina corpuscular media 28 y la concentración de hemoglobina corpuscular media 32, ¿no? Este valor más o menos de 28, sí, acá más o menos de 28 a 32 y acá más o menos es de 32 a 36, ¿ya? Entonces, en realidad es una anemia porque es varón, ¿sí? Anemia normocítica normocrómica, ¿no? Es una anemia normocítica normocrómica. Ahora cuando vean un poco de mato, vamos a profundizar esto, ¿no? Leucocitos, doctor, a ver, 9000, ya está un poco ahí más o menos en el límite, ¿sí? Abastonados 4%, ¿cuánto me sale? A ver, más o menos, abastonados las formas inmaduras, 4%, me sale más o menos 36, ¿no? O sea, poco, ¿no? Hablamos de desviación izquierda cuando el porcentaje es más del 10%, ¿no? O el recuento total me sale más de 500, ¿ya? En realidad esto no es una desviación izquierda que va a darse con infección. Plaquetas normales, muy bien. Me preguntaron también el perfil de coagulación, ¿no? Para ver si no hay alguna alteración y por eso hay, digamos, algunos equimosis, está normal. O sea, no es un trastorno de la coagulación ni aparentemente una plaquetopenia. Perfil bioquímico, glucosa, poquito alta, ¿sí? Paciente, glucosa creo que no fue en ayunas, una glucosa así. Urea 48, creatinina 0.72. Le pedimos examen de orina por la fiebre, doctor, exacto. Leucocitos poquitos, en realidad no merita. Y mira, hematíes de 10 a 12, Hematíes de 10 a 12, muy bien. Ácido úrico 2.7, valores normales, colesterol de 104, HDL 22, BDL 19, LDL 57, triglicéridos 86. En realidad este paciente está en valores normales en cuanto al perfil lipídico, ¿no? Le tomamos un AGA, también que está en realidad en valores normales, ¿no? Todo está normal. Lactato nomás está un poquito elevado. 1.3, el bicarbonato normal es 24, el CO2 doctor es 40, está un poco menos, pero está bien. Saturación 96 está perfecto, PO2 también para su edad está más de 80. Ok. Perfil hepático. Proteínas totales 5.8, albúmina 2.01, ¿sí? Ahí desde luego hay una disminución de la albúmina. Paciente está desnutrido en parte, estaba adelgazado, ¿no? Obviamente seguro su malestar, su pérdida de fuerza, sus dolores, obviamente hacen que el paciente se desnutre y también coma menos, ¿no? Las globulinas están en 3.87, bilirrubinas, como ven ustedes, están dentro de los parámetros normales y lo que sí hay un poco es una elevación del TGO y TGP, ¿no? Siempre les digo que la elevación del TGO y TGP se pueden dar en múltiples enfermedades, ¿ya? Ustedes dicen, TGO y TGP eleva hepatitis. No, la hepatitis normalmente
eleva el TGO, TGP más de 1000, 2000, ¿ya? Así que con esta elevación no es algo preciso. Fosfatasa alcalina 231 está un poquito elevada también, ¿ok? Sodio en 134 y potasio en 4.52. Muy bien, a ver, miren, hasta ahí tenemos, a ver, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué de nuevo tenemos mayormente? Una anemia, ¿sí? Normocítica, normocrómica. ¿Qué más tenemos de nuevo? Hematuria, ¿está bien? Ya está. Entonces, la anemia normocítica normocrómica es propio de las enfermedades crónicas. Esta es una enfermedad crónica. Y la hematuria, vamos a ponerlo en interrogante, porque en realidad es un síntoma nuevo que estamos agregando, ¿ya? Entonces tenemos nuevo hematuria, vamos a ponerlo acá. Y anemia. ¿Sí? Hematuria y anemia. Le hicimos un examen de líquido cefalorraquídeo que fue el 31, o sea, más o menos me parece 23, 8 días después, ¿no? 8 días después de su ingreso. Se le hizo obviamente pensando en Guillain-Barré, aunque eso se le hizo en emergencia, me parece, ¿ya? El color salió incoloro, aspecto transparente. 2 células, ¿sí? Que en realidad es normal casi porque debería ser aséptico, pero solamente hay 2 células. No hay fórmula diferencial obviamente por la pequeña cantidad. Y al examen químico encontramos proteínas 23.88, glucosa 86 y PANDI, que ya saben ustedes, ahora vamos a ver, es negativo. ¿Cómo debería haber salido las proteínas si era Guillain-Barré? Pues estábamos pensando en Guillain-Barré, ¿se acuerdan? ¿Cómo salían las proteínas en el síndrome de Guillain-Barré? Pues me deberían haber salido altas, ¿no? Debería haber hiperproteinorraquia, que no la hay en este paciente, ¿ya? No la hay. Descartamos Guillain-Barré, en parte sí, ¿no? Pero no es absoluto, pero obviamente estamos pensando en esto, ¿sí? Hiperproteinorraquia. Tinta china se le hizo, de todas maneras negativo, ¿no? Lo que se le hace aquí, no hay gérmenes en el GRAM. Cultivo negativo, para BK, vaciloscopía negativo, helada también normal y en realidad no se encontró ningún tipo de gérmenes, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más se le pidió? Anticuerpo VIH 1 y 2, antígeno P24 negativo, ¿sí? Y también se le pidió HTLV1. ¿Por qué? Porque el virus de HTLV1 y 2, ¿se acuerdan? Es el famoso virus linfotrópico humano, ¿no? Es el famoso virus linfotrópico humano. ¿Qué cuadro me da este HTLV? ¿Se acuerdan? Paraparesia espástica tropical, ¿no? Paraparesia espástica tropical, ¿no? Desde luego se le dosó para descartar una infección por HTLV, que ya ustedes deben saber que es más predominantemente endémico en Ayacucho, ¿ya? Se transmite ahí por vía placentaria. Acá está lo que pidieron también. El BCG estaba elevado, ¿sí? El BCG estaba elevado a 85, más de 40, ¿sí? Está elevado. Y el HDL también estaba en 369, ¿no? Entonces sí había una reacción inflamatoria aparentemente, ¿no? Muy bien. Acá tengo unas imágenes. Ya, miren, la evolución del paciente. Esta es la curva febril, mira. Lo que está en rojo obviamente quiere decir que ha pasado 38 grados, ¿no? O sea, el paciente vino acá, emergencia, mira. Echó fiebre. Dejó de hacer fiebre, otra vez hizo un pico 38.5, 38, 39, 38 y acá también pico de 39, ¿sí? Entonces el paciente siempre permaneció febril, ¿eh? Siempre permaneció febril. ¿No? Esto es todavía la continuación de la fiebre. Miren, como te digo, que en realidad siempre permaneció con fiebre, ¿sí? Esa es una radiografía de tórax que se le hizo pensando de todas maneras, ¿no? Descartar algún tipo de infección a nivel respiratorio, que en realidad no tenía síntomas, pero ¿no? Siempre es bueno una plaquita de todas maneras, normal. Y por acá no sé si podemos ver.
algunas lesiones que el paciente tenía en tipo liveador reticulares, ¿ya? Esta foto no es tan buena, pero el paciente, como les mencioné, tenía algunas lesiones de tipo liveador reticulares, ¿ya? Acá sí lo que vemos es claramente las equimosis, ¿no? A nivel periungual, ¿no? Acá vemos una equimosis espontánea, y aquí también vemos una equimosis, ¿ya? Que en realidad el paciente lo tenía. Acá está más evidente todavía, ¿no? Está más evidente toda esa equimosis en manos y también en miembros inferiores, ¿no? Entonces vamos por acá un poco a hipotetizar, ¿no? El paciente entonces actualmente tiene un cuadro de fiebre, ¿sí? Cuadro de dolor muscular, pérdida de fuerza, y también presentaba dolor neuropático, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, este antecedente, chicos, de ACV que ustedes vieron, ¿les parecería un antecedente importante o no? Mejor dicho, la pregunta sería, ¿fue un ACV realmente lo que tuvo en Angamos, que fue hace 2 semanas? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Fue realmente un ACV? Exacto, ¿sí? Entonces no fue un ACV. Exacto, no fue un ACV. Y claro, en realidad eso ahí nos confunde, ¿no? O sea, ustedes le dicen al paciente, le dicen antecedentes, fui a Angamos, bueno, me dijeron que... bueno, acá no estoy hablando mal de nada en realidad, simplemente estoy diciendo que nos confunde a nosotros, ¿no? En el momento de hacer las preguntas, ¿no? Tuve un ACV, doctor, un infarto cerebral. No era un ACV eso, ¿no? Probablemente. Pero lo que llama la atención un poco es la pérdida de fuerza cambiante, ¿no? Porque en realidad el paciente no estaba totalmente cuadriparésico al examen, ¿no? Tenía debilidad más que todo en miembros inferiores, pero de ahí un poco se le pasó a los miembros superiores. Y otra cosa que también llama la atención acá era el dolor neuropático. Entonces, ante estas características, ¿no? En realidad un problema infeccioso podría ser, ¿sí? Problema infeccioso. Pero no nos acompañaba mucho el laboratorio, ¿no? Otra posibilidad, como les dije, era el Guillain-Barré, pero el Guillain-Barré normalmente es más agudo, ¿no? El Guillain-Barré es más agudo. El paciente hubiera estado quizás con problemas respiratorios, como siempre les decía, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos que el Guillain-Barré rápidamente al paciente, en días, le llevaba a una hipoventilación y por lo tanto a necesidad de usar máquina, ¿no? Ventilador mecánico, pero no era el caso. El paciente no tenía ningún problema a nivel del AGA, ¿no? ¿Vieron ustedes? Eso es importante, ¿sí? AGA normal, ¿no? Entonces, en paciente con Guillain-Barré les decía que el AGA es importante porque el paciente con Guillain-Barré se deteriora de la parte respiratoria. Entonces, también está alejado, ¿no? Un diagnóstico que a un asistente se le ocurrió y que obviamente era importante era la polimiositis, ¿no? La polimiositis. Doctor, tenía disminución de fuerza, tenía fiebre, dolores musculares. Lo que no iba con polimiositis mayormente, ¿qué era? El compromiso, que era un poco distal, ¿no? Compromiso distal no iba. Otra cosa que no iba también quizás era, digamos, que no tenía tanto dolor muscular a la palpación. Eso sí no les he dicho quizás, pero a la palpación el paciente no reflejaba un dolor muy intenso, ¿no? Y el dolor urente tal vez no iba tanto con polimiositis, ¿no? El CPK no sé si lo tenemos, pero creo que no lo he puesto, ¿no? Pero en realidad salió entre valores no tan altos, o sea, el CPK salió, ¿no? Y otra cosa también que para Guillain-Barré, que la hiperproteinorragia no hubo, ¿no? ¿Qué otro diagnóstico pueden plantear? Vamos a ver, porque en realidad ya casi estamos llegando al diagnóstico. Vamos a ver. Vamos a hacer una pregunta y ahora sí, esa es la última oportunidad para que le den al diagnóstico. Ya, porque de acá ya vamos a mostrar ya las pruebas definitorias. A ver. ¿Qué diagnóstico les impresiona? Lesiones de Hanneway, ok, bueno. Estamos pensando en endocarditis. La endocarditis es una enfermedad que en realidad
digamos que enmascara muchas cosas, ¿no? O sea, en realidad la endocarditis es una enfermedad que exactamente puede debutar, como más o menos lo has visto. Puede generar fenómenos embólicos, la fiebre, ¿no? El malestar, etc. Lo que no va, ¿qué es? La pérdida de fuerza, ¿no? Pérdida de fuerza, eso sí no va. ¿Qué otros diagnósticos? A ver, chicos. Uy. Lancen, porque en realidad, como les digo, ya vamos a llegar al diagnóstico, así que lancen de una vez porque de ahí ya no va a haber opción ya, vamos, lancen nomás. ¿Qué otros diagnósticos? Por ahí dijeron otros diagnósticos, ¿eh? Vuelvan a repetirlos en todo caso, ¿eh? En la evolución del paciente un poco también nos aclara el diagnóstico, pero me gustaría que en este momento ya me lancen todos los diagnósticos que ustedes crean. A ver. Vasculitis. ¿Por qué vasculitis? Chicos, hay un dato de los nuevos que quizás no he vuelto a repetir, pero un poco que nos movió el piso. A ver, ¿cuál es ese dato? Era uno de los datos nuevos que dijimos. ¿Se acuerdan que apuntamos datos nuevos? ¿Cuáles son esos que hallamos en los exámenes? A ver. Exacto. Ajá, la hematuria, ¿no? Que ha pasado solapa hasta ahorita, ¿no? Muy bien. Y de hecho que eso nos hace pensar bastante en vasculitis, pues, ¿no? Cuando pensamos en enfermedades, como les decía, reumatológicas, tipo vasculitis, ¿eh? Cuando hay afectación de múltiples órganos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que... Acá no es que yo veo algo y digo vasculitis, no, tengo que ver qué me hace pensar en ello. Paciente que tenga muchas manifestaciones. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos dolor articular, tenemos equimosis, ¿sí? Tenemos articular, reumato, articular, osteomuscular. Tenemos equimosis, problema hematológico. Tenemos dolor neuropático, problema neurológico. Tenemos hematuria, problema renal. Entonces, tenemos muchas cosas que nos hacen pensar en enfermedad sistémica. Muy bien. Acá lo que nos faltaba quizás era la parte de la electromiografía. Por ahí tenemos, ¿no? Pero en realidad era un examen muy importante porque tenemos que ver si en realidad hay una pérdida hay un problema neurológico o quizás solamente algo muscular, ¿no? Eso es lo que quizás nos distrajo en un inicio cuando nos tocó enfrentar a este paciente, ¿no? Ustedes han visto que el paciente tiene pérdida de fuerza, pero esa pérdida de fuerza a veces puede ser algo muscular, ¿no? Como en el caso de la polimiositis. Le tomamos marcadores autoinmunes, como ustedes ven acá. Anticuerpo antipéptido citrullinado, que ustedes ya saben que me hace referencia a artritis reumatoide, ¿sí? Salió negativo. Le tomamos también el ANA. Me salió positivo patrón nuclear homogéneo. Patrón nuclear homogéneo en título 1 en 80. Anticuerpo anti-ADN negativo. Anticuerpo anticardiolipina, ¿sí? Anticuerpo anticardiolipina también negativo. Luego le tomamos los famosos anticuerpos, ¿no? ANCA, que obviamente son para vasculitis, ¿sí? Y me salió positivo moderado al ANCA-MPO. Positivo moderado al ANCA-MPO. ¿Sí? Y ANCA-P3 negativo. ANCA-P3 negativo, ¿no? Entonces, el ANA de acá en realidad es un patrón nucleolar, ¿eh? Acá no se confundan, en verdad era nucleolar, como dice acá, ¿ya? Entonces, el nucleolar ustedes saben que puede ser del ES, pero en realidad no es tan específico, ¿no? No me ha salido un patrón, digamos, homogéneo periférico, ¿no? Un patrón periférico o un patrón homogéneo difuso, ¿ya? No es un patrón homogéneo difuso.
Entonces esto alejaba la posibilidad de lupus. Más bien, obviamente, nos estamos acercando a una probabilidad de vasculitis, ¿no? Se le hizo una depuración de creatinina que estaba en 73, perdón, en 80, ¿sí? Conservaba volumen 800 y obviamente en base, ¿no?, a la sospecha y también al examen de orina, pues pedimos también proteinuria. Me salió en 960 miligramos, ¿no? La proteinuria, obviamente, en adultos más de 150 miligramos pues se considera proteinuria. No está en gran rango nefrótico, pero existe un daño renal. Examen de orina, bueno, se le repitió. Bueno, acá hay presencia de leucocitos, pero los hematíes también se presentaban altos, ¿no? Eso es en la evolución, ¿no? Es la evolución en realidad. Depuración 75, proteinuria 460, está por ahí también, pero hay proteinuria. Se le hizo una resonancia de encéfalo, ¿no? En realidad no estamos tan de acuerdo con esto, pero en realidad en el encéfalo no encontramos mayores cosas. No había por lo menos signos de isquemia, ni tampoco había ningún tipo de masa. En realidad, ¿no? Leve acentuación en la profundidad de surcos y cisternas por cambios involutivos, un paciente anciano, ¿no?, que tiene unos cambios esperables. La electromiografía sí era importante, y acá encontramos signos en la electromiografía compatibles con una polineuropatía sensitivo-motora de tipo axonal. Además, se observaron unidades motoras miopáticas con reclutamiento temprano en músculos proximales de extremidades exteriores. O sea, en realidad lo que encontramos acá en la electromiografía es un daño motor axonal. Esto va obviamente con cualquier tipo de neuropatía, pero lo que sí existía acá era un daño neuropático, ¿ya? ¿Cuál fue el diagnóstico de este paciente entonces? Al final de todo, mis estimados, fue una vasculitis tipo ANCA, ¿no? Obviamente nos estamos refiriendo a la poliangeitis microscópica, la famosa PAM, que desde luego la PAM pues es una de las vasculitis más frecuentes de las primarias, ¿no? Es una de las vasculitis, después de la vasculitis cutánea, es una de las vasculitis más frecuentes en el caso de las primarias, ¿sí? ¿Qué, digamos, nos hizo pensar en una poliangeitis microscópica, ¿no? Pues obviamente el diagnóstico está con el ANCA. El ANA puede salir nucleolar en estos casos, ¿no? La fiebre. Y también en cuanto a la pérdida de fuerza, no se trataba de una pérdida de fuerza totalmente simétrica, ¿no? En realidad el paciente al final mayormente tuvo compromiso, yo les digo, del brazo derecho. Era un patrón de pérdida de fuerza de tipo mononeuritis múltiple. ¿Se acuerdan que hablábamos en neuro? Vamos a ver si avanzamos por acá, ¿ya? Mononeuritis múltiple, ¿no? La mononeuritis múltiple se caracterizaba porque podían ser diferentes afecciones, tanto sensitivas como motoras, y que eran en parches, ¿se acuerdan, no? Si bien es cierto, la electromiografía hay un patrón un poco simétrico, pero el paciente tuvo afecciones de dolor, luego se agregó pérdida de fuerza, ¿no? Y al final, como les digo, el paciente tuvo mayormente paresia, o sea, llegó a tener una pérdida total del miembro superior derecho. O sea, en realidad el paciente al final, la secuela más importante que tuvo fue pérdida del brazo derecho. O sea, era una pérdida de fuerza, como les digo, que iba a los miembros inferiores, pero era migratoria, ¿verdad? Entonces esa característica de ser migratorio, que puede empezar, doctor, empiezo acá con una disminución de la sensibilidad, luego yo tengo por acá una pérdida de fuerza, luego pérdida de fuerza en ambos miembros inferiores. Esa característica es clásica de mononeuritis múltiple, y la mononeuritis múltiple está relacionado bastante a las vasculitis. Eso en realidad fue una de las hipótesis por la cual nosotros hicimos el diagnóstico, ¿no? Y desde luego pues todo el cuadro clínico también va con ello, ¿no? La fiebre, la pérdida de fuerza, etcétera, ¿no? Ya llegado el diagnóstico, mis estimados alumnos, vamos ahora a hablar un poquito nomás de lo que es en general, a grandes rasgos, esta enfermedad, ¿ya? Acá les he dejado este cuadrito bien interesante, porque en realidad era un diagnóstico diferencial, ¿no? Acá entre dermatomiositis, acá está la enfermedad mixta del tejido conectivo, la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico y las vasculitis, ¿sí? La vasculitis.
Acá vemos, por ejemplo, lo que es la artritis, ¿no? La artritis puede estar presente en casi todo, ¿sí? Más que todo, obviamente, más característico del lupus. La artritis quizás no era un síntoma tan importante en este paciente, ¿no? Mira esto de aquí, síntomas constitucionales, ¿no? Fiebre, malestar, dolores, vasculitis, síntomas constitucionales, lupus. En esclerodermia, como les decía, por eso les decía, esclerodermia no tiene por qué haber síntomas constitucionales, ¿sí? Bueno, fotosensibilidad, la esclerosis obviamente corresponde a la esclerodermia, ¿no? El eritema, el rash malar característico del lupus. Lesiones vasculíticas, obviamente, como las que vimos, ¿no? Las lesiones de tipo livedo reticularis, las mismas equimosis son típicas lesiones vasculíticas, ¿no? Me iba más que todo por la vasculitis y por acá también me iba, obviamente, en un caso por el lupus, ¿no? El pérdida de cabello, ya saben ustedes que la alopecia es clásico de lupus, ¿no? La serositis, mira, ¿no? El paciente no tuvo en ningún momento derrame pleural, ¿sí? No tuvo derrame pleural, derrame pericárdico. Esto va más con lupus, ¿no? Más bien en la vasculitis no se suele ver la vasculitis, ¿sí? Abortos, ¿no? En este caso no tenía nada que ver obviamente porque es un varón, pero abortos lo podemos ver en lupus, más que todo ligado a lo que es el síntoma, pues, síndrome antifosfolípico. Y mira tú, el compromiso del sistema nervioso, ¿sí? Lo podemos ver en vasculitis y en lupus, ¿sí? Lo que tenía el paciente, ¿no? Lo que tenía el paciente. Compromiso renal, doctor, mira, lupus, también la esclerodermia puede darlo, pero la vasculitis también con mayor razón, ¿no? Entonces la vasculitis, ya saben ustedes, tenemos las de mediano vaso. Acá tenemos la PAN y la enfermedad de Kawasaki. En verdad acá les pongo los criterios de la poliarteritis nodosa, que ya saben ustedes que es una vasculitis de medianos vasos, porque en realidad la PAM no tiene criterios, ¿no? Hasta ahora. Ahora vamos a ver que más adelante hay algunos, pero la clasificación clásica del ACR me daba criterios para la PAN. Acá están los criterios. Pérdida de peso mayor o igual a 4 kilos, livedo reticularis, ¿sí? Dolor testicular, mialgias, debilidad que tenía el paciente, mononeuropatía múltiple, ¿sí? O polineuropatía también puede ir, mononeuritis múltiple o polineuropatía, presión arterial más de 90, elevación de creatinina, ¿sí? Presencia de hepatitis B, el virus de hepatitis B también es un criterio diagnóstico de la poliarteritis nodosa. Y luego ya viene la biopsia, obviamente con infiltrado polimorfo nucleares en cualquier tipo de vaso, de mediano calibre sobre todo, y anormalidades en arteriografías, ¿no? Estos pacientes deberían cumplir 3 de los 10 criterios para tener inclusión en la clasificación, ¿no? Entonces en realidad los criterios de la PAM hasta ese tiempo no existían, ¿no? La poliangitis microscópica es, digamos, el hermano menor de la PAN, ¿sí? Es el hermano menor de la PAN. Comparte características muy similares, pero la diferencia quizás aquí es que, ya les he dicho en clase, sobre todo la diferencia va a ser el compromiso renal, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia, doctor? Que si bien es cierto, la PAN puede elevar niveles de creatinina porque afecta a la arteria renal mediana, la poliangitis microscópica, que es más frecuente que la PAN, ya les he dicho, la poliangitis microscópica es una de las más frecuentes, la que más vemos, la PAN va mayormente no tanto elevar la creatinina, sino dar proteinuria y hematuria, ¿no? Porque el daño aquí es de los vasos pequeños, del glomérulo, ¿ya? Entonces esa es la diferencia de la PAN con la PAN, que la poliarteritis microscópica puede causar proteinuria y hematuria porque daña el glomérulo renal. En cambio la PAN no me debería dar ni proteinuria ni hematuria, ¿ok? Entonces, como les digo, en realidad los síntomas son muy parecidos, en realidad hipertensión, o sea, los criterios se comparten, pero con algunas excepciones, como les he mencionado. Puede haber púrpura, puede haber hemoptisis infiltrados, a nivel del sistema nervioso central también puede haber compromiso nervioso que el paciente lo tenía, ¿no? ¿Qué me puede hacer pensar en vasculitis, doctor? O sea, ¿cómo me puedo empezar recién a ver? Bueno, pacientes que tienen fiebre, pérdida de peso, ¿eh? Pérdida de peso muy importante, polimialgias, debilidad, fatiga, poliartritis. Y luego ya vemos los síntomas pues ya más específicos de órganos, ¿no? Son los síntomas constitucionales. Ya si encontramos neumonía resistente, hemoptisis, ¿no? Que es clásico de Wegener, ¿no?
pérdidas visuales, dolor abdominal importante y en el sistema nervioso parestesias, debilidad, eso me tiene que orientar bastante a vasculitis, ¿no? La polimiositis, como dije, era un diagnóstico diferencial importante, era un diagnóstico diferencial muy importante. Hubiera sido diferente el patrón a nivel de la electromiografía, ¿no? Ahí más bien encontramos ondas cortas, ondas polifásicas, y más bien pues el informe hubiera sido pues no probablemente un informe de una electromiografía compatible con una polimiositis, ¿no? Hubiéramos tenido en el caso de que forme el complejo con la dermatomiositis las lesiones características, ¿no? El famoso rash en heliotropo, ¿no? El edema ven esclavina y desde luego las pápulas de Gottron, ¿no? Las pápulas de Gottron de la dermatomiositis. Esto es lo mismo, ¿no? En cuanto a dermatomiositis, polimiositis, ¿no? También, obviamente, acordémonos de la presencia de los anticuerpos anti-Jo, ¿no? Anticuerpos anti-Jo. En cuanto a la polimialgia reumática, sí, me pareció muy interesante que lo hayan planteado. Sin embargo, en la polimialgia reumática, más que todo, están presentes los síntomas constitucionales, ¿no? O sea, el paciente casi siempre mayor de 50 años que iba con el paciente, BCG elevado también iba con el paciente, pero las manifestaciones principales más bien son compromisos pues de dolor, ¿no? Dolores por ejemplo en hombros, dolores en el cuello, dolores en el torso, ¿no? Esa es la característica más importante. Obviamente es un diagnóstico bastante por exclusión, ¿sí? El diagnóstico por exclusión nos hace así algunas ya primeras, ¿no? Puede haber pérdida de peso también y algunos consideran la respuesta al tratamiento corticoide, ¿no? Entonces también una clasificación en la cual me dice con un score de 4 más me va para polimialgia reumática, ¿no? Puede haber una rigidez, dolor sobre todo en caderas, dificultad para la movilización. Obviamente tiene que haber ausencia de factor reumatoideo para descartar, ¿no? AR, ¿no? Y de antipéptico acetaminado, ausencia de otro tipo de compromiso articular, y desde luego tiene que haber algún tipo de compromiso a nivel de glenohumeral o de hombro, ¿no? Que es algo también característico, ¿no? Bursitis, tenosinovitis, etc. Entonces en realidad la polimialgia reumática me iba con características sobre todo constitucionales, pero no me iba más allá en este paciente, ¿no? Hay características que vemos acá, ¿no? Pérdida de peso, mialgias, artralgia, fatiga, eso que iba bastante, ¿no? La enfermedad de Still también es otra enfermedad así como la anterior, que es más que todo diagnóstica por descarte, no debemos considerarla de ninguna manera al inicio, ¿no? Entonces estos pacientes tenían, por ejemplo, la presencia de fiebre, ¿no? Artralgias importantes, leucocitosis, ¿no? Que también es algo característico. La presencia de faringitis y también la linfadenopatía, ¿no? No encontramos en el paciente ganglios, ¿no? Es característico también de la enfermedad de Still, ¿no? Otros criterios nos hablan de fiebre más de 39, artralgias, eritema transitorio, faringitis, la ferritina también. Ya saben ustedes que la ferritina está generalmente elevada, ¿no? La ferritina está elevada. Acá me dice fracción de ferritina y glicosilada, pero la ferritina está bastante elevada en estos pacientes, ¿no? Este cuadrito es un cuadro diferencial ya hablando de la vasculitis de pequeño vaso, ¿no? La vasculitis de pequeño vaso son en realidad muchas, pero actualmente estamos un poco diferenciándolos en cuanto a lo que son ANCA y no ANCA, ¿no? Las que no son ANCA, por ejemplo, está la Goodpasture. Las que son ANCA tenemos por un lado a la poliangiitis microscópica, y que es esta de acá, y a la vasculitis ligado a PR3, que es la vasculitis ANCA-C, ¿no? Que acá obviamente incluimos a lo que es Wegener, ¿no? Y también obviamente Sjöström. En el caso del Wegener, ¿no? Mayormente lo vemos como dice aquí, a nivel de Europa del Norte, ¿no? En regiones americanas, la poliangiitis microscópica más que todo en Asia. La edad de presentación también es importante. Mira, son cosas que quizás no son absolutas, pero me ayuda bastante, ¿no? Wegener generalmente es un paciente joven, ¿no? 45, 50. Paciente con poliangiitis microscópica más que todo 60, 65 años, ¿no? Me da más que todo granulomas. Obviamente la enfermedad de Wegener es una enfermedad en la cual vamos a encontrar granulomas en la biopsia, cosa que no vamos a encontrar, ¿no? En el ANCA, ¿no? En el ANCA-P. Hay bastante riesgo de recaídas con el Wegener, ¿no? En el caso de la poliangiitis microscópica no lo es tanto, ¿no? Por lo menos lo que se conoce hasta ahora es que la respuesta a rituximab y ciclofosfamida es relativamente similar en caso de la poliangiitis, mientras que en el Wegener se ha demostrado, por lo menos en el mundo se está tratando bastante
a estos pacientes con rituximab, ¿ya? Con rituximab. Estos son criterios diagnósticos para la enfermedad de Wegener en realidad que son muy actuales, pero les voy a dar este de aquí, que en realidad es una clasificación similar, pero que me está ya incluyendo solamente la granulomatosis de Wegener, sino también la poliangitis microscópica y la anteriormente llamada Sjögren-Strauss, ¿no? Que ahora se llama enfermedad eosinofílica con poliangitis, ¿no? La Sjögren-Strauss es la enfermedad de Wegener, antiguamente llamado, ¿no? Este es chicos, quiero decirles que este es un criterio diagnóstico del año 2018-2019, ¿ya? Tú saben que los criterios diagnósticos que usábamos anteriormente, ¿no? En las clasificaciones antiguas, son criterios, si se dan cuenta, que no incluían a veces los marcadores. Por ejemplo, el ANCA. El ANCA, si usted revisa, no está incluido ni en la clasificación del Wegener, ni de Sjögren-Strauss, ni en la de PAN, porque no existía. Porque esos marcadores han sido descubiertos recientemente. Entonces, en realidad estamos cambiando algunos criterios. Y esos criterios 2018, 2019 todavía no están súper, digamos, asegurados, pero son criterios que ahora ya lo estamos usando porque en realidad hemos cambiado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, miren, en el caso de la poliangitis con granulomatosis o de Wegener, ¿no? Estamos considerando pacientes que tengan rinitis persistentes o ulceradas o incluso que tengan perforación septal. Ya les he dicho que el Wegener es una enfermedad muy agresiva, ¿no? Si ustedes ven pacientes quizás que tienen amputación de la nariz, probablemente sea un paciente que ha tenido enfermedad de Wegener, ¿ya? Porque ellos hacen granulomas y necrosis y perforación, como dice acá del septo. Si tiene compromiso cartilaginoso, le damos 2 puntitos, ¿no? Paciente que tiene hipoacusia de transmisión, glomerulonefritis más 1, presencia del ANCA-C, miren ustedes, ¿no? Más 5, obviamente, ¿no? Si tiene ANCA-P, le quitamos 1 puntito. De eosinófilos, le quitamos 4. Si encontramos granulomas a nivel, ¿no? En la biopsia de vasos, vamos a encontrar más 2 puntitos. Si encontramos en la radiografía de tórax nódulos, masas, que va con Wegener, 2 puntos. Inflamación, consolidación o en las imágenes, más 1 punto. Y me dicen que si te sacamos un puntaje de mayor o igual a 5, tiene una sensibilidad de 93% y especificidad 94% para enfermedad de Wegener. Y para la poliangitis microscópica, miren ustedes, tenemos la glomerulonefritis. Acá nos da un puntaje de más 3, ¿no? Que este paciente tenía, ¿no? Si tiene problemas a nivel de la nariz o perforaciones, le quitamos puntos. Si presenta ANCA-P como este paciente, le damos más 6, ¿sí? Le damos un puntaje de más 6. Y si tiene un compromiso de fibrosis o neumopatía intersticial, le damos más 3. Si tiene ANCA-C, menos 1. Y si tiene eosinófilos, menos 4. Entonces el paciente, obviamente, con mayor o igual a 6, va para posible poliangitis microscópica. Entonces, en realidad, este paciente cumplía los criterios que hemos mencionado, ¿no? Acá ya hablando no solamente ya del diagnóstico, vamos a terminar ya simplemente hablando del tratamiento, ¿sí? Vamos a hablar del tratamiento. Es necesario un tratamiento y mantenimiento en estos pacientes. Un estudio que se hizo en Europa demostró la no inferioridad del rituximab frente a la ciclofosfamida en lograr la remisión y el mantenimiento a 18 meses, ¿ya? Esto me dice que estos pacientes, doctores, en realidad tienen que ser tratados casi siempre agresivamente, ¿no? Con ciclofosfamida, que es el fármaco. Esta ciclofosfamida es el fármaco clásico que se le da a los pacientes, aproximadamente 1 gramo por dosis, pero es un tratamiento que se da a lo mucho semanal, se da casi siempre quincenal, y luego que el paciente se recupera ya se da una vez al mes. Una vez al mes por aproximadamente 6 o 7 aplicaciones, ¿ya? Eso es un tratamiento que se da de manera consolidativa, ¿ya? Luego que el paciente pasa, se remite la enfermedad, podemos ya darle, obviamente, concomitantemente corticoides, y en vez de ciclofosfamida le podemos dar azatioprina, ¿no? Que también es un inmunosupresor. Ese es el tratamiento base porque en realidad las vasculitis de pequeños vasos se consideran muy agresivas, ¿ya? Pero ahora actualmente se está propugnando el uso de rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que se dirige contra los receptores anti-CD20 de los linfocitos B, que en realidad se usa bastante en Europa. Yo justamente tuve oportunidad de rotar en una unidad europea de vasculitis y ahí el rituximab era lo que se usaba a todos los pacientes. En realidad ha demostrado
su eficacia, y el rituximab pues tiene menos efectos adversos que los corticoides, y asimismo también el rituximab tiene una tasa de infecciones un poco inferior a algunos medicamentos como la ciclofosfamida, ¿no? La ciclofosfamida se relaciona a veces a cistitis actínica, a baja defensa muy importante, infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, a los 18 meses se vio que el 62% del grupo de rituximab y 64% del grupo de ciclofosfamida estaban en remisión, pero en realidad, digamos que el rituximab con menos efectos adversos, ¿no? Lo que nos dice acá, en realidad, las recomendaciones, estas son las recomendaciones de Levlar 2016, ¿no? Me dicen que, bueno, si nosotros tenemos una biopsia positiva para el diagnóstico de vasculitis, pues tenemos que tratar obviamente de dar el tratamiento respectivo, ¿no? Para darles tratamiento de tipo remisión o inducción se considera el uso de corticoides más o ciclofosfamida o rituximab. Corticoides más ciclofosfamida o rituximab, ¿no? Para el tratamiento de remisión e inducción en un paciente, ojo, que no tenga daño de órgano importante, o sea, no tiene un compromiso pulmonar, no tiene un compromiso renal importante, recomiendan glucocorticoides solamente con metotrexate o micofenolato mofetilo, ¿ok? Metotrexate, que usamos también AR, o micofenolato mofetilo. Y si tenemos obviamente un paciente que tiene una recaída muy importante, pues nuevamente tenemos que darle el tratamiento severo, que es con ciclofosfamida o rituximab. Ya, entonces, un paciente que puede estar, le damos tratamiento, la vasculitis puede estar en remisión, perfecto, pero si el paciente nuevamente vuelve a hacer un compromiso importante, hemoptisis, ¿no? Falla renal importante, entonces tenemos que volver a darle el tratamiento de inducción. Las vasculitis, ustedes saben que son unas enfermedades que clásicamente vienen y van, o sea, son enfermedades que se pueden activar en cualquier momento, ¿no? La plasmaféresis se puede recomendar en pacientes sobre todo que tengan creatinina muy elevada o que estén haciendo una enfermedad renal pues progresiva muy agresiva, ¿sí? Entonces, y también podría considerarse en un paciente con hemorragia alveolar muy agresiva, ¿no? Para el tratamiento de mantenimiento vamos a tratar de usar una combinación de corticoides a dosis muy baja. La dosis baja de corticoides se considera menor a 7.5 miligramos, pero esa dosis obviamente vamos a alcanzarla luego de mucho tiempo, ¿no? Vamos a empezar con una dosis de 1 miligramo por kilo, 60 miligramos, y luego vamos a ir bajando cada cierto tiempo, cada mes, 60, 40, 20, y lo ideal sería que los pacientes mantengan una dosis muy baja de corticoides, ¿no? Y le vamos a agregar acetoaspirina o rituximab o metotrexate o micofenolato mofetilo. El rituximab también se aplica muy de vez en cuando, aproximadamente cada mes, ¿sí? Entonces, este más o menos un cuadro resumen también de lo mismo que hemos hablado. Paciente con diagnóstico de vasculitis ósea ANCA, vemos, tiene daño de órgano, no tiene daño de órgano, entonces le damos metotrexate, micofenolato mofetilo con corticoides. Paciente que tiene compromiso de órgano, sí, ciclofosfamida, rituximab con corticoides. Paciente que progresa, ¿no? Como hemorragia pulmonar severa, falla renal muy importante, consideramos plasmaféresis, ¿no? La plasmaféresis es un procedimiento que ustedes ya lo han visto en Guillain-Barré, ¿no? Que trata más que todo de limpiar los anticuerpos, ¿no? Paciente que tiene remisión, muy bien, vamos a darle un tratamiento de mantenimiento con acetoaspirina o metotrexato o rituximab, y vamos a tratar de bajarle la dosis de glucocorticoides, ¿no? Luego de 2 años, si el paciente se mantiene totalmente asintomático, podemos tal vez considerar retirar rituximab. En realidad no se sabe todavía muy bien cuáles son, digamos, el término de esta vasculitis. La mayoría son refractarias, por lo tanto el tratamiento hay que seguirlos, pero en algunos casos se está probando, digamos, hacer la discontinuación. Muy bien, muchachos, esta es la primera de las actividades del caso clínico. Espero que les haya servido. Este ya no es un abordaje netamente teórico, sino también práctico, ¿no? Y van a tener un caso clínico más, en este caso con el doctor Novoa, también muy interesante para que ustedes puedan quizás interactuar. No sé si tienen por ahí alguna pregunta, un comentario último quizás. Este caso a nosotros, bueno, a mí particularmente me marcó bastante porque yo era residente en esta ocasión. El paciente, como les digo, le dimos tratamiento inmunosupresor, le dimos pulso de metilprednisolona, pulso de ciclofosfamida, y la verdad es que evolucionó bastante bien. El paciente, o sea, tuvo mejoría de los síntomas principales, de la fiebre, de los dolores musculares. El paciente solamente, como les digo, quedó con una leve paresia del miembro superior derecho. Pero el paciente en realidad evolucionó muy bien, y con los corticoides el paciente mejoró bastante. No sé si hay alguna duda, un comentario último quizás que quieran decir.
Les agradezco por su atención, muchachos. Les invito también a seguir, obviamente, disfrutando de las clases que estamos haciendo con todo cariño para ustedes y nos vemos en otra ocasión. Gracias.